hombres. Impresionante, realmente impresionante, una experiencia única. Rodi, lo llevo a algo que a mí me sorprendió cuando abrí su libro en su presentación y me sorprendió y mucho. Es el capítulo 11, pero déjeme hacer una introducción, porque han pasado 39 años. En el mes de febrero de 1984, la Ah, comunidad católica sí, ya sé lo que me vas a preguntar, claro, el capítulo 11, tenés de razón, sí. Santiago del Estero Sí, se vio conmocionada sí, por lo que ocurría en la iglesia Cristo Rey de la Banda. En ese sí. momento, la iglesia Cristo Rey estaba al frente un hombre que ha marcado también un antes y un después en mucha gente en la provincia, como el padre Fils Pierre. El padre Fils Pierre encabezaba rituales de exorcismo para liberar a una mujer llamada Liliana de la ciudad de Clodomira, en el Sí. departamento Banda, poseída por el demonio y que originaba extrañas apariciones y sufría violentas reacciones. Uno de los protagonistas que acompañó de un equipo de 14 hombres y mujeres de fe en ese momento es usted. Sí. ¿Qué experiencia? ¿Cómo fue esta experiencia para usted? Primero, acompañando al padre Fils Pierre y por otro lado, formar parte de este equipo de hombres y mujeres de fe que protagonizaron este exorcismo. Bien. No es una pregunta fácil de contestar. Uh-huh. No porque no la pueda hacer, simplemente por el hecho de que no siempre se manifiesta de la misma manera. Entonces puede haber interpretaciones que no correspondan a lo que yo he vivido, lógicamente. Rescatemos lo que hizo el Señor fundamentalmente. Cierto es que también lo manifiesto las formas en que se presentaba el enemigo, máxime la fuerza que tenía, y porque nosotros también éramos muchos. Y éramos muchos, como acabas de decir, gente de mucha oración. ¿Cómo fue el proceso para armar este equipo de 14 personas que acompañó al padre Fils Pierce en el exorcismo? Bueno, ahí lo digo que una noche llegó gente de su familia y tocó el timbre de la casa del padre Pierre, de la casa de la parroquia, donde él vivía, y desesperados, lógicamente. ¿Por qué? Y porque esta jovencita, tenía esas manifestaciones que no entendían ni por qué, o sea, a qué atribuir, ni en la forma tan violenta. Porque, por supuesto, se acudió allá, se hizo una bendición a la En casa, Clodomira. en Clodomira. Usted fue... Sí, 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 sí. Se hizo una bendición a la casa, y de pronto ya empezó, con convulsiones, esta pobre joven. Pobre digo en el sentido de que es de sentir piedad por este tipo de gente. Y eso fue lo que se hizo en ese momento. Y después ya comenzó, el padre le recomendó que comenzaran a ir, y en la misa del domingo, no recuerdo si era un jueves, un viernes, en la misa del domingo, lleno el templo, porque lógicamente, Padre Pierre, nadie sabía nada. El Padre Pierre convocaba a mucha gente por su bonomía, por su vocación sacerdotal, por la forma en que trataba a la gente, cómo llegaba, lo que se le preguntaba contestaba, un hombre muy culto. Bueno, también lo destaco así como una valoración personal. Y apareció esta chica con su familia. Ella tenía un bebé y su esposo, aparecieron con algunos más de la familia y profirió un grito en la puerta
Y cuando la gente se dio vuelta para ver de dónde venía semejante grito, empezó a ver que por el pasillo central venía reptando ella. Y sí, se podrán imaginar todos los que escuchan y ustedes que están presentes lo que fue el griterío y en la forma despavorida que corría la gente. Hacia afuera de la parroquia de Por Cristo Rey. supuesto. ¿Y quiénes quedaron dentro de la parroquia? No, quedamos unos pocos, posiblemente los de los primeros bancos, hasta que ella llegó Al altar. no al altar, sino a la parte baja del altar. Y ahí quedó. Y trataron como que de apaciguar, de que se sentara en un banco. Y bueno, ahí la gente, que después sabíamos decir, volvieron a buscar sus zapatos. Pero la gente empezó a meter la cabeza para ver qué pasaba, pero siempre desde afuera. Y me imagino que hubo todo un protocolo para un exorcismo que baja desde el Vaticano hacia la diócesis y de allí también una selección. Bueno, el padre Pierre fue el hombre que estuvo a cargo al frente del exorcismo, ¿no? Claro. De hecho, no se hizo ahí un exorcismo. Ese fue el primer contacto que tuvo ella en la iglesia. En la iglesia. Incluso él cuando arrimó el cáliz para darle de beber la sangre de Cristo, no lo aceptó. Es más, gritaba, no quería. Entonces, como que eso terminó ahí. Y después, lógicamente, el padre Pierre estaba asignado como exorcista para la diócesis, por sus capacidades espirituales, seguramente. Eso viene a cada diócesis la disposición desde el Vaticano para que haya alguien que pueda atender ese tipo de situación. Y ya cuando él nos convoca a los que fuimos a acompañarlo a orar, ya sí, con libreto de exorcista, se hacían todas las sesiones estas, que nosotros arrancábamos 6 de la mañana. Por lo general a esa hora cuando llegábamos el padre ya estaba tirado en el piso orando frente al Santísimo, y había casi la mayoría de los días que estuvimos, fueron 8, estuvimos hasta las 14 horas, o sea, desde las 6 hasta las 14. A eso le sumó el padre, el primer día nomás nos dijo, para que tenga efecto y fuerza, vamos a ayunar. Empezamos el ayuno esa misma noche y por los 8 días. O sea, no era solamente el rito habitual, no era solamente el poder de la oración, sino el poder del ayuno. ¿Y qué manifestaciones hubo durante esos 8 días? No, bueno, había muchísimas manifestaciones, incluso ella por ahí se le notaba en la piel cuando se quería sacar la ropa y todo, escrituras que tenía grabadas como si fuera desde adentro. Así, todavía alguno le dijo alguna vez, debes haber sido pésimo porque letra fea tienes, ¿no? Alguna maestra o una directora dijo así. Pero escribía, eres mía, me perteneces, así frases cortas. Y parecían escritas con sangre. Entonces, eso vimos. Y lo que nos llamaba mucho la atención siempre, que cuando entraba en ese éxtasis, por llamarle de alguna manera, tenía una fuerza. En una oportunidad, yo fui partícipe de eso. Entre 3 la teníamos de un brazo y nos desplazó. Con un brazo a 3 hombres nos desplazó. Lógicamente que también está la imprudencia en los primeros días.
deben haber sido 2 o 3 días. Había gente que se llegaba, que entraba, curioseaba, y, y se los veía que rápidamente salían, y después nos enterábamos o porque los conocíamos o porque eran de ahí, de feligreses de la parroquia, les preguntábamos por qué se había ido, y eran los tremendos dolores de cabeza que sentían o las ganas de vomitar que tenían. Rodi, ¿y cómo fue el momento donde se logró el triunfo contra el mal? Donde se logró... ¿Qué recuerdos tiene de ese momento? Me imagino que debe ser el momento donde para un hombre o una mujer de fe debe ser en ese momento, en un exorcismo, un momento de alivio, de felicidad, de alegría por haber participado, pero además vencer el mal. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué pasó? Yo antes te voy a decir un detalle, les voy a contar a todos un detalle. En una de las sesiones, el padre Pierre, que conocía idiomas, le habló en francés. Y esta persona contestó en francés. Le hablaba en francés y como que lo incriminaba en francés. Ella no sabía francés. Había en el grupo una señora que tengo entendido que había nacido en Inglaterra, en alguna ciudad de Inglaterra. Ella le hablaba en inglés y él contestaba en inglés. Con esa voz ronca con que se manifestaba, contestaba en inglés. Eso es anecdótico y voy a tu expresión. El triunfo de Jesús fue en ese último día, el 8º día. Ya el Señor como que nos advirtió a través de una lectura que la verdad que no recuerdo, del Antiguo Testamento. Esa noche, antes de retirarnos, nos animó la lectura. Esa noche como que nos advirtió que al otro día sería el día final. Entonces, de alguna manera estábamos expectantes a eso. Y cómo se manifestó en cuanto se comenzó la oración fuerte, así como de todos, dio un grito aterrador. Y como que se dirigió ese grito como si un pájaro volara en dirección de la puerta principal y saliera. Y ahí ella no cayó, sino inclinó su cabeza y quedó dormida. ¿Qué le dejó esta experiencia? Y bueno, yo diría lo mejor. Nunca había visto al Señor mi Dios en acción, en ese tipo de acción, en la defensa de uno de sus hijos. Y por otro lado, como bien le dije también a Monseñor Guirao, que era el obispo de esa época, le dije, nunca dimensioné que pudiera actuar mi Dios con ese poder. ¿Y lo relacionó o trazó un paralelismo, o hoy traza un paralelismo con Monzón? Claro, sí, exacto. Cuando el obispo a mí me pregunta así qué había pasado, le cuento y le pongo como ejemplo. En esa época Monzón era campeón del mundo o lograba la corona del mundo, y yo para hablar con el obispo le dije así, en mi escaso conocimiento todavía, le dije, ¿usted ha visto las peleas de Monzón, monseñor? Él los va desde el primer round, los va como amortiguando, los va como ablandando. Y en el último round ya casi los empuja y se caen solos. Y esto fue así.
fue como si estuviera programado por siempre trabajar de esta manera. Lógicamente, Dios no se repite, pero lo que vi fue tremendo. Creo que es algo que en mi vida voy a poder olvidar. Rodi, la verdad ha sido un placer charlar con usted una hora. Ya creo pasó que una hora. y me quedaría hablando mucho tiempo más. Es enriquecedor desde la fe, desde la experiencia de vida, desde los años que tiene como hombre de religión, terminar con uno de los tantos capítulos que a mí me llamó la atención, porque no sé por qué, no sé si es casualidad o causalidad, pero cuando fui a hacer la cobertura de la presentación de su libro, que usted me lo prestó, lo primero que hice fue abrir aquí y abrir el capítulo 11. Y a mí me gusta mucho resaltar el trabajo, la trayectoria de hombres como usted, hombres y mujeres como usted, y además también rescatar esos hechos noticiables o esos temas que quizás han quedado perdidos en el tiempo. Y este es uno que marca la historia de la fe y de la religión en Santo del Estero, y usted es uno de sus protagonistas. Yo te agradezco, Víctor, lo que escucho de vos, y me pongo a disposición cuando consideres conveniente. Yo vuelvo, hablamos de la fe, hablamos de la vida con Dios, porque, bueno, a mí, a mi esposa, en mi familia, te puedo dar 1000 testimonios vividos directamente en mí y a partir de mí. Entonces, todo eso enriquece, ayuda a creer, porque de por sí somos incrédulos, no somos desconfiados por naturaleza, pero cuando empezamos a caminar el verdadero camino que Dios nos ha trazado, empezamos a vivir en seguridad. Sabemos que Él va a estar en todo momento, como dice la palabra, yo estaré con ustedes hasta el final del mundo. Así que... Rodi, un placer, la verdad. Y las puertas de esta casa y de este contenido, de este programa, abiertas siempre. Cuando gustes. Muchísimas gracias. Gracias. Rodolfo Núñez, el hombre que es un referente, representante de la Renovación Carismática Católica, que obviamente ha contado parte en una hora tan reducida de su experiencia de vida y de su experiencia en la Renovación Carismática Católica, años vividos, ¿no? Con tanta euforia, con tanta alegría, esa que sale de muy adentro, del espíritu, del alma, de la fe, de la creencia, y la verdad, agradecido también por el libro que seguramente hoy comenzaré a leerlo. Bueno, querido.